Buenas tardes. Jueves 15:36 de la tarde del 9 de octubre del 2025. A través de esta audiencia, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del Pacheco y Soria va a llevar a cabo la solicitud de prórroga de plazo de investigación preparatoria formulada por la primera Fiscalía Suprema Transitoria. En el proceso seguido a don César José Nostroza Pariachi por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado. Expediente 8-2025-2. La audiencia además se va a registrar en audio y video. Para acreditarse, señor fiscal. Sí, muy buenas tardes, señor juez supremo, señor abogado de la defensa, todos los presentes. Por el Ministerio Público, Aldo Cairo Pastor, fiscal adjunto de la Primera Fiscalía Suprema, especializada en delitos de corrupción de funcionarios, con domicilio procesal en el piso 8, cuadra 5 de la avenida Bancay, sin número. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa de la Procuraduría. Señor magistrado, muy buenas tardes. Señor fiscal, señor abogado, por la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, el abogado Ronnie Fernández Vázquez, con registro PI número 4604 y demás datos que ya obran en auto. Gracias. Gracias. Por la defensa del señor Nostroza. Muy buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes al representante del Ministerio Público, Procuraduría, todos presentes. Por la defensa técnica de César Nostroza Pariachi, el abogado Joel Macera Barriga, identificado con registro de matrícula del Colegio de Abogados de Lima 69870 y demás datos consignados ya en este incidente. Gracias. Por la defensa pública. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes. Alico Termatito, defensa pública con CAC 5865, casillas y no TT2778 como defensa necesaria en la presente audiencia. Gracias, doctora. Doctor, más se encuentra presente la defensa del señor Nostroza. Gracias por asistir a esta audiencia. Muchas gracias, doctor. Queda dispensado. ¿El señor Nostroza se encuentra presente? Sí, señor. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que intervienen en esta audiencia. Mi nombre es César José Nostroza Pariachi, identificado con DNI 072-00754. Gracias. Doctor Cairo tiene el uso de la palabra. A ver, perdón, hay escritos. Un escrito formulado por la defensa del señor Nostroza formulando oposición. Ya, es el único. Tiene 10 minutos para escucharlo. Gracias, señor magistrado. A través del presente requerimiento, esta Fiscalía Suprema, señor magistrado, solicita y venimos a requerir a vuestro despacho la prórroga de 8 meses del plazo de investigación preparatoria a fin de realizar actos de investigación necesarios para el esclarecimiento de los hechos objeto de imputación conforme a los fundamentos que paso a detallar. Como antecedentes, señor juez, tenemos un proceso penal en el quinto juzgado penal del Callao, donde se condenó al señor Piero Rabanal Cuadros a 12 años de pena privativa de libertad por un delito de violación de libertad sexual. Esa condena del juzgado de primera instancia fue apelada. La apelación fue confirmada por la segunda sala penal de apelaciones del Callao, con fecha 12 de mayo del 17, ¿no? Y ante esa apelación se interpuso un recurso de nulidad y el abogado Maximiliano León finalmente interpone una queja excepcional que finalmente iba a ser conocida y elevada a la mesa de partes únicas de las salas penales de la Corte Suprema de Justicia de la República y correspondía o iba a ser conocida por el juez César Nostroza Pariachi. Este es el punto de partida, señores magistrados. Ante este proceso penal, esta condena de 12 años de este ciudadano, Luigi Rabanal Cuadro, sus padres se ponen en contacto con Víctor Maximiliano León Montenegro,
quien indicó en todo momento la cercanía que tenía con César Inostroza Pariachi para resolver de la mejor manera ese caso. Es así que hubieron una serie de llamadas que están, obran los registros de llamadas en auto, y de las cuales podemos referir una llamada del 31 de octubre del 2017, donde el papá de este chico condenado por violación a 12 años de pena conversa con Maximiliano León Montenegro respecto a la queja excepcional 458-2017, donde básicamente le dice, todavía no hay noticia, todavía estamos a la espera, ¿no? Una serie de llamadas también en fecha posterior, 9 de noviembre de 2017, también el padre de este chico con Maximiliano León Montenegro, que le solicitaba, el padre le solicitaba que dialogue con el entonces juez supremo César Inostroza Pariachi. Del mismo modo, señor juez, el abogado Maximiliano León Montenegro también ha referido en un registro de comunicación, la número 16, que le adelantaría el tema y posteriormente se tendría un almuerzo privado con este para solicitarle que la vista de la causa de la mencionada queja se programe para el mes de diciembre del 2017. En ese mismo sentido, hay también la comunicación, hay otra comunicación donde esta persona de Maximiliano León Montenegro también se comunica telefónicamente con Julia Margarita Espejo Bejarano, Julia, y le dice, hablé algo con César, me dijo, pero si el 7 todavía es la vista de la causa. Es decir, de esto se advierte que se estaba coordinando que la vista de la causa tendría que ser conocido por el magistrado supremo César Inostroza Pariachi. Entonces, en el mismo sentido, también hay comunicaciones del 22 de noviembre del 2017, como ya hice mención, entre Julia Margarita Espejo Bejarano con Maximiliano Montenegro, también en relación a la queja excepcional, donde le dice, yo tengo que hablar antes con César, tengo que hablar, claro que sí. Ojalá por lo menos concedan, después ya se verá. La cosa es que tengo que hablar con César. En el mismo sentido, señor magistrado, hay también una llamada el 28 de noviembre del 2017. También Víctor Maximiliano León Montenegro, que se le conoce como Víctor León, se habría reunido con el entonces juez supremo César Inostroza Pariachi en el restaurante Los Cabos. ¿Para qué se reunieron? Precisamente para gestionar o las tratativas de la queja excepcional 458-2017 Callao, ¿no? En relación a esta reunión, hay un informe 150-2021 de IDIAC del 28 de mayo del 2021, donde básicamente se da cuenta del análisis, en función al análisis de las antenas de comunicaciones de la División de Investigaciones de Alta Tecnología, donde se concluye que la persona que portaba el teléfono 997-916-745, el titular es Maximiliano León Montenegro, que estuvo en la zona geográfica e inmediaciones del inmueble, donde precisamente queda ubicado el restaurante Los Cabos, o Los Cabos Restaurante del Puerto, ¿no? Y en esa comunicación dice Maximiliano León Montenegro que había solicitado una vez para el almuerzo 500 soles para el almuerzo con el señor Inostroza. Otro registro de llamadas también relevante, señor juez, es un registro donde, el registro número 8, donde la llamada que se describe, Maximiliano León Montenegro conversa o hace referencia a un almuerzo compartido con el maestro, refiriéndose al juez supremo César Inostroza Pariachi, reunión en la cual este último le habría solicitado de manera indirecta porque fue a través del abogado, o habría sido a través del abogado Maximiliano León Montenegro, a Guido Rubén Rabanal Salas y Lucinda Ivonne Cuadros Torres. Estos eran los padres del chico condenado por violación. Le había solicitado un donativo beneficio económico ascendente o consistente en 15.000 o 20.000 soles o dólares, a fin de influir en la decisión del asunto sometido a su conocimiento.
en relación, estamos hablando de la queja excepcional. Y así hay una amplia cantidad de llamadas que habrían tenido tanto los padres de este chico condenado por violación como el abogado Montenegro. Por otro lado, señores magistrados, el fundamento que sustenta básicamente la prórroga tiene la finalidad de reunir los elementos de comisión de cargo y de descargo que permitan decidir pues, si se formula o no se formula acusación. En el presente caso, ya para toda vez que el abogado ya conoce, ha hecho su título de posición, en el presente caso, en concreto, ¿qué es lo que se solicita? Se solicita identificar la voz o los actos de investigación cuya ejecución razonable justifica la prórroga del plazo de investigación. Se solicita identificar la voz del investigado César José Inostroza Pariachi, que la etiqueta está rotulada como César, ¿no? Asimismo, este es en una llamada, identificar la voz de Víctor Maximiliano León Montenegro, a ver si corresponde su voz. En la etiqueta aparece como León o Kiri. Este señor León Montenegro tiene o aparece en 23 registros de llamadas. En el mismo sentido, identificar si la voz de Edith Chávez Cartolín, en el rotulado en las etiquetas aparece como Edith. Ella aparece en 2 registros de comunicaciones. También identificar si la voz de Pedro Iván Uceda Magallanes aparece en el rotulado como Pedro, corresponde precisamente a este señor Uceda Magallanes, aparece en un registro de comunicación. En el mismo sentido, debemos identificar si la voz de Guido Rubén Rabanal Salas, que aparece en 9 registros, corresponde precisamente a esta persona. Asimismo, si la voz de Gisela Patricia Orez Arabia, que aparece en 8 registros, en la etiqueta rotulada como Gisela, corresponde a la señorita Gisela Patricia Orez Arabia. Y si la voz que corresponde a Julia Margarita Espejo Bejarano, corresponde a la persona que aparece etiquetada como Julia. Y finalmente, si la voz de Lucinda Ivonne Cuadros Torres de Rabanal, que es la madre del joven que fue condenado por violación, que aparece solamente en un registro de llamada, corresponde a su voz. En el presente caso, señores magistrados, ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado que requiere un criterio subjetivo que está referido a la actuación del investigado, otro del fiscal, y los fundamentos fácticos son que todos estos hechos devienen pues de la organización o de la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, ¿no? Donde el señor Inostroza habría tenido la condición de líder. Esta investigación se declaró compleja. El señor Inostroza está siendo investigado por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico, tipificado en el segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal en calidad de presunto autor, y esta investigación, los hechos presentan una mayor dificultad que en otro tipo de delitos en relación a la búsqueda de medios y de pruebas indiciarias, ¿no? Dado que hay una especial dificultad a tratarse de un caso, definitivamente es un caso complejo, por más que sea un imputado, un delito. ¿Por qué? Porque la investigación preparatoria se ha conducido de manera activa y existe diversa documentación solicitada, que hemos solicitado, que se han recabado de entidades por las cuales se dispuso diligencias de escucha, de verificación. Se ha notificado por ejemplo, al señor Inostroza Pariachi, no se conectó, ¿no? Nosotros dispusimos diligencias de transcripción de registros de comunicaciones y reconocimiento de voz. Se notificaron debidamente a los testigos: Víctor Maximiliano León Montenegro, Lucinda Cuadros Torres de Rabanal, a Julia Margarita Espejo, a Edith Flor María Chávez, a Guido Rubén Rabanal Salas, a Pedro Iván Uceda Magallanes, así como al propio señor
César José y Nostroza Pariachi, pero no se conectaron. En el caso de Víctor Maximiliano León Montenegro, Edith Flor María Chávez Captolín y Pedro Iván Pucea, tampoco no concurrieron. En el caso de cuando se programa la ampliación de la declaración de Guido Rubén Rabanal Salas, de los testigos, igualmente, ¿no? No concurrieron, y en la citada disposición se dispuso reprogramar esas diligencias de escuchas, de verificación, transcripción de registros de comunicación, de reconocimiento de voz. Es necesario, señor juez, practicar una pericia de acústica forense. Nosotros hemos coordinado con la Oficina de Peritaje del Ministerio Público a fin de designar peritos, ha designado peritos, y los peritos nos han dicho que por cada voz tiene que hacer una pericia, no es una sola pericia por todas las voces. En este caso tendrían que ser 8 pericias, perdón, 8 informes, ¿no? Y que nos han indicado también que solicitan un plazo de 60 días de la fecha que reciben las muestras. Por eso consideramos necesario, y es que venimos a su despacho a requerir la prórroga de plazo en el presente caso. Estas diligencias que hemos dicho son de suma importancia, debido a que, como ya indiqué, los testigos no asistieron. Cierra ya, ya me lo ha dicho eso, ya me lo ha dicho. Concluya que ya se ha pasado bastante tiempo. Y resulta necesario para cumplir la finalidad del proceso que informe el artículo, o la finalidad de la investigación, conforme el artículo 321 del Código Procesal Penal, que la finalidad de la investigación preparatoria es reunir elementos de condición de cargo y de descargo. Por esas consideraciones, reitero mi pretensión que se declare fundado el requerimiento de prórroga solicitado. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Fernández, le doy 7 minutos. No me repita lo que ya ha dicho la Fiscalía, por favor. Con su venia, señor magistrado. En efecto, para resolver el presente caso, se invoca, así como lo ha hecho el Ministerio Público, la casación 309-2015 Lima, que justamente trata sobre la prórroga de la investigación preparatoria. En esta casación se ha indicado que la prórroga no tiene que ver ya con las finalidades de la formalización, sino con asuntos de demora en la realización de los actos que ya se han ordenado hacer. Establece los obstáculos que ha tenido la Fiscalía para no poder cumplirlos, y las dificultades que habría irrogado la realización de los actos de investigación. Entonces, si esa es la finalidad, señor magistrado, los actos de investigación que propone el Ministerio Público, que indica que se van a hacer en la prórroga de la investigación preparatoria, son plausibles. Se tratan de pericias fonéticas acústicas, de homologación de voz, son medios de investigación o actos de investigación trascendentales, porque son en buena cuenta pericias, y las pericias requieren una evaluación del documento. Son, como dijo el Ministerio Público, 8 informes periciales, 8 pericias que deben realizarse de pericia fonética y acústica, lo que involucra hacer la homologación de voz, es decir, la escucha, porque también se hace referencia a la escucha de todo el registro de comunicación, luego, en este caso, tomar las pruebas individuales dubitadas y luego establecer la verosimilitud o la similitud de la comunicación que habría sostenido los investigados. Consideramos que el plazo que ha indicado, que son 60 días para que el perito pueda examinar, se extiende, porque entendemos que la fase en la que él obtiene este documento es cuando ya se ha hecho el acto previo, es decir, las escuchas, en este caso la petición o toma de muestra de voz de las personas que están involucradas ante su negativa, buscar, en este caso, documentos análogos con los que pueda hacerse la pericia. Entonces, no solamente son 60 días, sino trasciende el plazo a un margen mayor. Entonces, considerando que es un acto de investigación que tiene que ver con la dificultad del acto de investigación, que es la dificultad para realizar la pericia y sobre todo el acopio de la información para que ésta se pueda realizar, entendemos que se encuentra dentro del ámbito de la prórroga, es decir, dentro de lo que la casación 309-2015 Lima ha previsto como plausible para que pueda hacerse la prórroga. En ese sentido, señor magistrado, entendiendo que así es explicado por el Ministerio Público cuál es la razón y la fundamentación jurídica de este acto, y concretamente siendo el acto que falta las pericias de homologación de voz, consideramos que el plazo por el que pide de 8 meses es razonable para lograr la finalidad del 321 del Código Procesal Penal, esto es,
recabar los elementos de cargo y descargo de la investigación y finalmente el Ministerio Público pueda elaborar o expresar un requerimiento, sea de actuación o sobreseimiento, a la luz de haber recabado todos los elementos de convicción que involucra la investigación. Por esa razón consideramos que debe ser claro fundada la petición y no formulamos oposición. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por la defensa tiene el tiempo que ha usado la Fiscalía, 15 minutos. Sí, señor magistrado. Nosotros vamos a ser breves respecto a la fundamentación de la oposición. Nosotros solicitamos que se declare infundado el requerimiento de prórroga del plazo de la investigación preparatoria por estos 8 meses adicionales. Ya el Ministerio Público le ha mencionado cuál es el hecho que se investiga. Ya establecido por la propia narrativa que ha oralizado que se trataría de un hecho que no reviste complejidad. Se trata de un delito de cohecho pasivo específico que se le atribuye a mi defendido por haber solicitado de manera directa supuestamente un medio corruptor. Este hecho, señor magistrado, simple así como lo ha oralizado el Ministerio Público, requiere 8 meses adicionales de plazo para investigar. Nosotros consideramos que no. Y en efecto, acá tanto el Ministerio Público como la Procuraduría basan este pedido en lo establecido en la Casación 309-2015 Lima, donde se ha establecido que lo que se tiene que acreditar en este requerimiento o el objeto de debate es establecer cuál ha sido la especial dificultad que ha irrogado y que no ha permitido que estos actos de investigación, que serían declaraciones y sobre todo estas pericias fonéticas, no se hayan realizado durante los 8 meses del plazo primigenio de investigación preparatoria. El Ministerio Público y la Procuraduría le han dicho cuál sería esa especial dificultad de por qué no se han realizado estos actos de investigación durante estos 8 meses. No. Y acá, señor magistrado, lo que se tiene que evaluar correctamente es lo siguiente. Si es que, uno, ¿desde cuándo el Ministerio Público estuvo en aptitud para poder realizar estas pericias fonéticas? Para esto hay que analizar cuáles son los antecedentes de esta investigación. Estos hechos se toman conocimiento o la noticia criminis que origina esta investigación se da en el 2018, justamente en julio del 2018, como consecuencia de la publicación a través de los medios de comunicación de los audios de los que ilegalmente mi defendido y Nostroza Pariachi había sido víctima de interceptación. Estos audios el Ministerio Público los tenía desde el 2018 y estos audios, concretamente la comunicación supuestamente con León Maximiliano, origina una carpeta que es la carpeta 119-2018 que se investigaba en el despacho del entonces fiscal Pablo Sánchez Velarde. Desde esa fecha tenía esa investigación, conocimiento de esa fuente de prueba, de los audios. Y después que se investiga o se apertura esa carpeta, se decide desacumular la investigación y esto ha originado que posteriormente se aperture esta investigación. Es decir, al menos desde el 2018 se tenía comunicación de esta conversación. Pese a eso, pese a tener conocimiento desde 2018, recién, señor magistrado, o pretenden hacer una pericia de homologación de voz en una etapa o solicitando 8 meses de prórroga del plazo de la investigación preparatoria. Esto usted tiene que advertir. ¿Por qué? Porque si se determina que desde antes del inicio, incluso de la formalización de la investigación preparatoria, se podía haber realizado estos actos de investigación, entonces el Ministerio Público no le ha acreditado cuál es esa especial dificultad que le he rogado. O en todo caso estamos frente a una negligencia por parte del Ministerio Público. Segundo punto, señor magistrado. Ya conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo en el caso Castillo-Alba, cuando se analiza un pedido de prórroga del plazo de la investigación preparatoria, no solo se hace efectuando un análisis de la especial dificultad, sino que se tiene que analizar también si los actos de investigación que no se pudieron realizar durante la etapa primigenia del plazo de los
o 8 meses son útiles, pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público le ha señalado a usted, pese a que nosotros nos hemos opuesto por escrito y esto se le ha corrido traslado, ¿por qué sería útil y pertinente las otras, o que se realicen las homologaciones de voz de Julia Ester, de Lucilia Cuadros Rabanal, entre otras personas, si acá lo medular y concreto, señor magistrado, es establecer si César José Nostroza Pariachi ha solicitado de manera directa o no supuestamente este medio corruptor? Y nosotros consideramos, si uno analiza el hecho tal y conforme está establecido en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, vamos a establecer o vamos a poder verificar que estos registros de comunicación de personas distintas a León Montenegro no resultarían útiles y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y por tanto no justificaría que se prorrogue el plazo de la investigación preparatoria. En ese sentido, señor juez supremo de investigación preparatoria, esta defensa técnica solicita a vuestra judicatura, atendiendo concretamente a que el Ministerio Público no ha acreditado cuál habría sido esa especial dificultad que no le permitió realizar los actos de investigación, al menos desde la formalización de la investigación preparatoria, es decir, hace 8 meses atrás, solicitamos que se declare infundado el pedido de prórroga del plazo de la investigación preparatoria. Gracias, doctor. Doctor Tairo tiene 5 minutos para la réplica. Gracias. Señor juez, nosotros reiteramos el requerimiento de los 8 meses de prórroga de plazo, y lo siguiente igual a ser breve. Acá lo que está pendiente es diligencia de homologación de voz y ampliación de declaraciones. Dice la defensa técnica que esto se conocía desde que se vuelven públicos los hechos de los cuellos blancos del puerto. Sin embargo, acá también hay que tener en cuenta que este despacho supremo recién se formaliza y se continúa la investigación preparatoria el 3 de febrero del año 2025. ¿Por qué? Porque no hay que perder de vista que el señor Inostroza, César Inostroza, por el cargo que tenía, él tenía derecho al antejuicio, a la acusación constitucional. Y es precisamente por eso que se vencen los 5 años de ese derecho al antejuicio que ya se deriva a esta Fiscalía Suprema. Entonces, no es tan cierto que hemos tenido a disposición la carpeta desde el inicio o desde que se conoce la noticia crimen. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que mediante disposición de la Fiscalía de la Nación del año recién, miren, diciembre del 2024, la Fiscalía de la Nación autorizó el ejercicio de la acción penal contra el ciudadano César José Inostroza Pariachi, pero muy al margen de ello, que solamente es referencial en el presente caso, ¿por qué no se hizo antes? Es sencillamente porque no teníamos las muestras de voz. Entonces no se puede hacer una homologación de voz si no se tiene la muestra de voz, y eso es lo que estamos solicitando. Gracias. Gracias, doctor. Señor procurador, ¿algo más que agregar? Ninguna, señor magistrado, ratificarnos en los argumentos que hemos brindado en la primera oportunidad. Gracias. Doctor Maceda, ¿algo más que agregar? Sí, señor magistrado. El Ministerio Público señala como especial dificultad que no se tendrían las muestras de voz. Ya vuestro despacho sabe, señor magistrado, por otros casos que se investigan vinculados a mi defendido, la única fuente para efectuar el reconocimiento o la pericia fonética no es la muestra directa, en este caso, que proporcionen los investigados, testigos o las personas que van a ser sometidas sus voces a peritaje, sino que esto puede hacerse incluso a través de fuente abierta. Sin embargo, el Ministerio Público no le ha acreditado acá que durante el plazo de los 8 meses anteriores, es decir, desde el 3 de febrero del 2024, del 2025, el Ministerio Público haya hecho el más mínimo esfuerzo para recabar esas muestras, le haya traído las actas o documentación que acredite que al menos alguna de las personas de las cuales se requiere su voz se haya negado a proporcionar la misma.
Entonces, este es un dato objetivo que el Ministerio Público al menos ha debido de acreditar para establecer que ahí había una especial dificultad que no es imputable al Ministerio Público y por tanto se justifica la prórroga del plazo de investigación preparatoria. Pero eso no existe ni en el requerimiento ni lo ha realizado en este caso el Ministerio Público. En ese sentido, atendiendo a que no existe una especial dificultad debidamente acreditado con datos objetivos, el requerimiento de prórroga del plazo de investigación preparatoria debe declararse infundado. Eso es todo, señor magistrado. Gracias, doctor. Una pregunta a la Fiscalía. Aquí iniciaron investigación preliminar. Sí, doctor, ¿podría repetirme la pregunta, por favor? Hubo investigación preliminar en este caso porque según la defensa, estos hechos se conocen desde el 2018, desde julio del 2018. Sí, pero en el presente caso, mediante disposición 1 del año 2021, la Fiscalía de la Nación dispuso iniciar diligencias preliminares en su condición de juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República, ¿no? ¿Qué fecha es la disposición 1? La disposición 1 de julio 27 de 2021. En ese momento tenía competencia la Fiscalía de la Nación. ¿Y por cuánto plazo tenían ahí para iniciar la preliminar? Se declaró compleja y la investigación preliminar se dispuso 8 meses. Y después que vencieron los 8 meses, ¿qué pasó? Después que vencen los 8 meses, ya no tenía ya en ese interín pierde el derecho del antejuicio y este es derivado a este despacho. Ya, ok, doctor. Gracias. Señor Inostroza, le doy 3 minutos, 4 minutos para hacer algo que agregar. A ver, sobre la pregunta, señor juez supremo. El problema es porque la Fiscalía de la Nación inicia la investigación preliminar y ojo que acá hay que entender como institución el Ministerio Público. Acá no hay que, la Fiscalía de la Nación lo tuvo 5 años y a mí me lo envió recién hoy día. No es así, responde la institución. Lo que pasa es que la Fiscalía, como ya hemos planteado en su despacho, también varios tutelas por el antejuicio, iniciaban una investigación preliminar de 8 meses, lo programaban 8 meses, 2 años, y como no encontraban ningún elemento de convicción, lo tenían guardado hasta los 5 años, y después de los 5 años se lo remitían a la primera Fiscalía Suprema. La primera Fiscalía Suprema abre otra vez investigación preliminar, otros 8 meses, otros 16 meses, ya lo reconoció, el 2021, y luego ellos hacen un informe a la Fiscalía de la Nación el año 2023 pidiéndole autorización para ejercer la acción penal, a pesar que no tienen elementos de convicción. Entonces, han tenido, señor juez supremo, varios años para investigar un hecho tan simple, a nuestro criterio, por lo siguiente, y aquí quiero que usted, por favor, si fuera tan amable, se tome el tiempo de revisar los autos. Usted va a ver de todos los registros de comunicación que dice que quieren hacer pericia fonética, solamente una, señor juez, una, me vinculan con el señor León Montenegro. Es la llamada, presunta llamada del 29 de noviembre del 2017, donde dice, según la Fiscalía, hablan en clave, ¿no? Hablan en clave. Pasó el examen, ven mañana a la oficina, dando a entender a la Corte Suprema. Pero ¿qué pasa, señor juez supremo? El día 29 de noviembre, ni el 30, ni nada, absolutamente no ocurrió nada en este proceso del cual se está hablando, el recurso de queja. Usted va a verificar, no había ninguna actividad procesal, porque la vista de esta causa se iba a producir el 7 de diciembre, ¿no? O sea, 7 días después, pero tampoco se realizó, sino la vista de la causa al final fue el 25 de enero de 2018, y esto es muy importante también. ¿El resultado cuál fue? Infundado recurso de queja, ¿no? O sea, supuestamente se pide un medio corruptor a través del señor León para que le diga a sus presuntos clientes que haga llegar
una suma de dinero para resolver a favor, ¿no? Sin embargo, resultó infundado. Pero hay más, señor juez supremo. El señor Víctor León Montenegro no ha sido abogado de este señor. Ya hemos acompañado ayer o hoy día el reporte del expediente, está toda la historia del proceso. El abogado de este procesado fue un señor Omar Hernández Humire, ¿no? Y el señor Víctor León Montenegro no está personado. Entonces, las conversaciones que el señor León ha tenido con terceras personas, se han mencionado a varias personas, entre ellos hablaban y hablaban y hablaban, no está corroborado pues ni con el resultado de la queja, ni menos con algún pedido supuesto de un medio corruptor. Y termino con esto. La única llamada que según la Fiscalía me vincularía con León del 29 de noviembre, lo interpreta la Fiscalía, diciendo que están hablando León con otras personas que Inostroza se reunió en el restaurante Cabos del Callao el día 28 de noviembre en un almuerzo. Y la Fiscalía dice, en esa reunión seguramente le ha pedido el medio corruptor. ¿Y qué pasa, señor juez supremo? En otra conversación de Víctor León de Montenegro con las otras personas le dice, no, yo he estado en el Hotel Sheraton almorzando con Inostroza. Pero la Fiscalía dice, no, ha sido el restaurante Cabos del Callao porque las antenas de su teléfono de León estaban en el Callao. Señor juez supremo, usted conoce la realidad de la Corte Suprema. El día 28 de noviembre era día laborable y yo estaba en mi despacho votando las causas a mediodía. De manera que no podía estar en el Callao. Pero después dice que ha estado en Sheraton. Con el informe de DIVIAC queda totalmente desvirtuado que haya existido un almuerzo en el Sheraton. Y si ese señor ha estado en el Callao, yo nunca fui al Callao. Eso es todo lo que me vincula con el señor León Montenegro. Los demás registros de conversión, ve usted, no aparezco para nada, no hablo con nadie. Entonces, ¿para qué necesitan 8 meses más para hacer peritajes? Y ahí dijo mi abogado, y recalco, las diligencias son totalmente impertinentes e inútiles para el objeto del proceso. Acá lo que se tiene que probar es, ¿hubo pedido indirecto de un medio corruptor a esos señores padres de un procesado, sí o no? No tienen nada. Entonces lo que quieren acá es seguir torturando, investigando, como ya tú conoces, usted sabe, a todas las personas que ahorita han caído en manos de esta fiscalía que está totalmente desprestigiada, y no lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación, y lo que se quiere acá es lo siguiente, den por terminado la investigación preparatoria, y si no tienen que sean valientes, no tienen elementos de convicción, que sean valientes, es decir, pues pido el sobreseimiento. Lo que pasa es que como es un proceso mediático y Inostroza, como ha dicho el señor fiscal, jefe de una organización que no existe, y eso lo vamos a demostrar en su oportunidad, entonces quieren seguir investigando y prolongando la agonía de mucha gente inocente que actualmente existe en el país. Por eso le invoco a usted que revise bien, y termino, me estaba olvidando, el recurso de apelación 11-2023 nacional de la Sala Penal Permanente dice, no se puede afectar el plazo razonable bajo el argumento de actuar diligencias que son impertinentes e inútiles para el objeto del proceso. Repito, cohecho pasivo específico. ¿Se le pidió directamente? No, la Fiscalía dice que es indirecto. ¿Se le pidió directamente o no? Dice que es una reunión que fue en el Callao, donde nunca estuve. Ya está aprobado todo eso. Entonces vamos a la otra etapa del proceso. Si quieren que acuse y debatimos en el juicio. Eso es todo, señor juez, y gracias por escucharme. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la Fiscalía, que solicita que se conceda una prórroga de 11 meses en la investigación que se sigue al señor Inostroza Pariachi por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico, al igual que la Procuraduría Pública. Y los argumentos de la defensa y del señor Inostroza, que ha dado hoy a sus argumentos también, que se declare infundada dicha prórroga. Voy a evaluarlo y pediré la resolución que será notificada a las casillas. Siendo a las 16:15 se concluye la sesión de audiencia. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.